¿Alguna vez has sentido un deseo tan profundo que te aterra? No hablo de un simple capricho pasajero o de una atracción momentánea. Hablo de una sed que te quema la garganta, una obsesión enfermiza que te hace olvidar tu nombre, tu moral, tus principios y hasta tu propio Dios. Cierra los ojos. Escucha mi voz. Porque lo que estás a punto de escuchar esta noche no es una simple leyenda urbana ni un cuento para asustar a los niños. Es una advertencia directa a tu alma. Hay fuerzas en este mundo que no te atacan con garras ni colmillos acechando en la oscuridad de tu armario. No. Te atacan con una caricia. Te destruyen con un beso. Se infiltran en tu mente a través de tus fantasías más inconfesables. Y cuando finalmente te das cuenta de que estás abrazando al mismísimo diablo, ya es demasiado tarde, porque la verdad más aterradora de todas es que no quieres soltarlo. Acto B. El olor del pecado. Nos encontramos en el monasterio de San Judas, un colosal edificio de piedra negra que se alza como una herida abierta en medio de las frías e inhóspitas montañas de Toledo. Es un lugar olvidado por el tiempo, donde el frío cala hasta la médula de los huesos y el silencio es tan espeso, tan pesado, que llega a asfixiar. Allí vivía el padre Mateo. Un hombre joven, devoto, de una fe que todos consideraban inquebrantable. O eso creía él mismo. Mateo no era un sacerdote común. Su belleza física era casi un pecado en sí misma. Poseía unos ojos oscuros, profundos como el pecado original, y una voz grave que pacificaba a los feligreses más atormentados que acudían a él en busca de consuelo. Era la viva imagen de la pureza y la castidad. Pero debajo de esa sotana impecable, debajo de los rosarios y los cánticos gregorianos, Mateo era un hombre de carne y sangre. Y el abismo lo sabía. El infierno siempre sabe dónde hay una grieta en la muralla. Era una noche de noviembre. La tormenta azotaba los vitrales de la capilla mayor, distorsionando con la lluvia los rostros pintados de los santos mártires, haciéndolos parecer como si lloraran. Mateo estaba completamente solo en el confesionario, rezando su rosario, intentando callar los murmullos del viento que se colaban por las rendijas de las pesadas puertas de madera. Fue entonces cuando escuchó la puerta principal de roble macizo crujir. Clac, clac, clac. Pasos lentos, rítmicos y provocativos resonaron contra el suelo de mármol frío. Tacones. Un sonido profano, escandaloso y fuera de lugar en aquel santuario dedicado al celibato, la penitencia y la castidad. El aroma llegó mucho antes que ella. Un perfume embriagador que cortó el aire estancado de la iglesia. No olía a incienso sagrado, ni a cera quemada, ni a humedad. Olía a jazmín nocturno, a sudor dulce, a piel caliente, a puro pecado. Era un olor denso que despertaba instintos primitivos casi al instante, instintos animales que Mateo había jurado enterrar bajo años de estricta teología, rezos de madrugada y rigurosos ayunos. La rejilla del confesionario se oscureció. Alguien se había arrodillado al otro lado, a tan solo unos centímetros de su rostro, separada únicamente por una fina celosía de madera tallada. Ave María Purísima, comenzó Mateo, con la voz ligeramente temblorosa, traicionado por su propio cuerpo que, inexplicablemente, había comenzado a sudar frío bajo las pesadas telas de su vestimenta. Sin pecado concebida, respondió una voz femenina. El aire pareció abandonar los pulmones del sacerdote. Era una voz que no pertenecía a este plano terrenal. Era ronca, suave como el terciopelo más fino, pero cargada de una electricidad estática tan intensa que erizó cada vello del cuerpo de Mateo. No era la voz de una feligresa arrepentida buscando absolución divina. Era la voz de una depredadora sádica jugando con su presa acorralada. «Bendígame, Padre, porque he pecado», continuó ella, y en el silencio sepulcral, Mateo pudo escuchar con perfecta claridad el roce de la seda contra la madera del confesionario, imaginando el roce de la tela sobre la piel desnuda. «Hace mucho tiempo que no me confieso».
He sucumbido a los placeres de la carne, Padre. He deseado intensamente lo prohibido. He tomado lo que no es mío. Y lo peor de todo, lo que me condena, es que me ha encantado cada maldito segundo. Mateo tragó saliva, sintiendo su garganta seca como el papel de lija. La oscuridad dentro del diminuto compartimento del confesionario parecía haberse vuelto más densa, mucho más cálida, casi sofocante. Intentó aferrarse a su cruz pectoral de plata para buscar refugio sagrado, pero el metal estaba inexplicablemente caliente, casi quemándole las yemas de los dedos. Dios es infinitamente misericordioso, hija mía. Si tu arrepentimiento es sincero y brota del corazón. ¿Y quién habló de arrepentimiento, Mateo? El corazón del sacerdote dio un vuelco violento y pareció detenerse por un instante. Nadie en el pueblo, ni siquiera sus superiores, lo llamaba por su nombre de pila en un contexto formal. Para todos, él era única y exclusivamente el padre Mateo. Debe dirigirse a mí como padre, es el protocolo, replicó él, intentando desesperadamente mantener un tono de autoridad eclesiástica, aunque su respiración se volvía cada vez más errática, corta y pesada. Una risa baja, gutural y profundamente sensual vibró a través de la rejilla de madera, acariciando los tímpanos de Mateo. «Padre», susurró ella, arrastrando la palabra lentamente como si fuera la caricia más obscena del mundo. «Qué título tan curioso y vacío para un hombre que arde por dentro. Puedo olerlo, Mateo. Puedo oler tu represión palpitando bajo esa ropa asfixiante que llevas. Puedo escuchar desde aquí el latido salvaje de tu corazón golpeando frenéticamente contra tus costillas, suplicando salir, suplicando por ser tocado por mí». Acto 2. La danza de los condenados. El drama interno de Mateo lo desgarraba por completo. Cerró los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta que le dolieron, y comenzó a rezar el Padre Nuestro en latín a una velocidad de vértigo, usándolo como un escudo verbal contra la tentación. Pater Noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Pero la voz de ella no se detuvo, se entrelazó con sus rezos sagrados, retorciéndolos, profanándolos en el aire. Adveniat regnum tuum, pero tu cuerpo quiere pecar, Mateo. La mujer deslizó lentamente la uña de su dedo índice por la rejilla de madera. El sonido rasposo del roce era ensordecedor y agonizante en el silencio de la iglesia. No te escondas detrás de palabras muertas escritas hace siglos. Mírame. Te lo ordeno. La compulsión fue absolutamente irresistible. No fue una decisión consciente. Una fuerza invisible, pesada, magnética y abrumadora, obligó a Mateo a abrir los ojos y acercar el rostro a la celosía. A través de los pequeños agujeros en forma de cruz de la madera, vio un ojo. Un iris de un color ámbar antinatural, brillante en la oscuridad penetrante, que lo atravesó como una espada al rojo vivo. No había pupilas redondas y humanas en ese ojo, sino una hendidura vertical y negra, exactamente como la de una serpiente ancestral. El terror absoluto, frío y paralizante se apoderó de su mente racional, pero, para su desgracia, su cuerpo humano no respondió al miedo con la huida. Respondió con una excitación violenta, incontrolable y dolorosa. Esa era la verdadera tragedia de su alma. El miedo más espantoso y la lujuria más desmedida se mezclaron en su torrente sanguíneo hasta hacerse química e indistinguibles. ¿Quién eres?, logró susurrar él, con los labios resecos y agrietados, olvidando a su Dios, olvidando a la Santa Iglesia, completamente consumido por la presencia aplastante que habitaba al otro lado de la madera. Soy la respuesta viva a tus plegarias más oscuras. Esas que no te atreves a pronunciar ni siquiera en tus sueños más húmedos. Me llamo Lilith. Y he viajado desde muy, muy lejos, cruzando un abismo de fuego, cenizas y desesperación eterna, solo para sentir el calor que provocará tu caída. La puerta del confesionario del lado de Lilith se abrió lentamente con un chirrido que resonó en la nave central como el grito ahogado de un alma en pena.
Mateo sabía, con cada fibra de su raciocinio, que debía salir corriendo, huir despavorido hacia el altar mayor, abrazar el sagrario y suplicar por su vida y su alma. Pero sus piernas estaban hechas de plomo fundido. Y entonces, la puerta de su propio compartimento se abrió sola, tirada hacia afuera por una mano invisible y gélida. Y allí estaba ella, de pie frente a él. Y que Dios perdonara a Mateo, pero era la criatura más abrumadoramente hermosa y terrorífica que jamás había pisado la faz de la tierra. Su piel era pálida como el alabastro más puro, casi translúcida a la luz de las velas, contrastando brutalmente con una melena de cabello negro azabache que parecía moverse sutilmente con vida propia, como si respirara, absorbiendo la poca luz del recinto. Vestía un elegante vestido de seda carmesí que se adhería como una segunda piel a cada curva de su cuerpo espectacular. Un cuerpo diseñado matemática y demoníacamente para quebrar la voluntad de hierro de los hombres más santos. Pero eran los detalles menores los que gritaban herejía y espanto. Sus uñas eran extremadamente largas, afiladas como cuchillas de obsidiana y de un negro impecable. Un delicado collar de plata en forma de una cruz invertida descansaba provocativamente sobre el valle de sus pechos, burlándose abiertamente del lugar sagrado en el que se encontraban. Caminó hacia el sacerdote con la gracia depredadora de un gran felino acechando a una presa acorralada. El aire a su alrededor ondulaba visiblemente por el calor que emanaba de su figura. Mateo retrocedió tropezando torpemente hasta que su espalda chocó con violencia contra una inmensa columna de piedra helada. Estaba atrapado. «Retrocedes por cobardía, pero me deseas con locura», susurró Lilith, deteniéndose a escasos centímetros de su rostro sudoroso. El calor que irradiaba su piel era insoportable, como estar de pie frente a las puertas de un horno encendido al máximo. «Eres un completo hipócrita, Mateo. Adoras de rodillas a un Dios invisible que nunca te responde, pero te estás muriendo por tocar a un demonio de carne y hueso que está aquí, ofreciéndote el paraíso terrenal». Lilith levantó una mano esbelta y trazó lentamente la tensa línea de la mandíbula de Mateo con una de sus uñas afiladas. Un rastro de fuego líquido, ardiente y lacerante, siguió su tacto. Dolió. Dolió como el mismo infierno, cortando ligeramente su piel, pero fue el dolor más exquisito y embriagador que el sacerdote había experimentado jamás. Un gemido profundo, ronco e involuntario escapó de los labios del hombre santo. 25 años de castidad impecable. Años de enormes sacrificios, de madrugadas en vela flagelando sus propios pensamientos impuros con agua helada y rezos incesantes. Todo ese edificio espiritual derrumbándose, convirtiéndose en polvo y cenizas en cuestión de segundos ante el embriagador olor a jazmín y el subyacente tufo a azufre. Recordó a su madre, devota y anciana, tan orgullosa de su hijo entregado en cuerpo y alma al Señor. Recordó al anciano obispo, imponiéndole las manos sagradas en el solemne día de su ordenación. Todo su pasado parecía ahora un sueño distante, una mentira estéril y aburrida frente a la abrumadora, vibrante y tangible realidad de la tentación que tenía justo enfrente de sus narices. «Apártate de mí». Satanás, logró articular Mateo en un hilo de voz, con los ojos llenos de lágrimas de frustración y terror. Pero no había ni un ápice de convicción en su voz. Sus palabras no sonaban a un exorcismo, sonaban a una patética súplica para que ella continuara tocándolo. Lilith esbozó una sonrisa. Una sonrisa sádica y depredadora que dejó entrever unos dientes demasiado blancos, demasiado perfectos, y unos caninos superiores que eran inconfundible y peligrosamente más largos de lo normal. «Si realmente quisieras que me apartara, sacerdote, no estarías temblando de esta manera bajo mi tacto. Tu Dios exige sufrimiento constante, privación y lágrimas. Yo, en cambio, te ofrezco el placer absoluto y sin límites. Tu Dios te ata con reglas que te asfixian el alma. Yo te doy la libertad total para caer. Y créeme, Mateo, la caída es hermosa». Acto 3. El beso del condenado.
la tensión en la nave principal alcanzó su punto de ebullición. Lilith dio un paso final, acorralando completamente al sacerdote contra la fría piedra de la columna. Apretó su cuerpo sin pudor contra el de él. Mateo sintió cada curva pecaminosa, el roce de la seda, el calor infernal y cada latido desenfrenado que provenía del pecho de esa criatura infernal. Su mente racional colapsó por completo. La poca santidad que le quedaba fue devorada en un instante por una necesidad visceral, biológica y oscura. Con un grito ahogado que era a la vez de pura desesperación y de total rendición, Mateo alzó los brazos y agarró a Lilith por la cintura. Sus manos, aquellas manos consagradas con óleos santos para alzar la hostia en la Eucaristía, ahora apretaban con fuerza bruta y desesperada la seda carmesí del vestido de la mujer, buscando desesperadamente sentir la piel ardiente que se escondía debajo. En el exacto instante en que sus labios chocaron con desesperación, la realidad misma se fracturó. No fue un beso de amor. Fue una colisión cósmica y destructiva. Mateo sintió físicamente como si le hubieran inyectado magma líquido directamente en las venas del cuello. Saboreó sangre cobriza, cenizas secas y el dulzor enfermizo de la fruta podrida en el paladar de ella. Un placer tan colosal e intenso que rozaba la agonía física lo recorrió como una descarga eléctrica de pies a cabeza, haciéndole arquear la espalda. Pero entonces comenzó el verdadero terror. Mientras la besaba frenéticamente, devorado por la pasión más oscura y prohibida que un humano pueda concebir, abrió ligeramente los ojos. La hermosa y seductora mujer que sostenía en sus brazos estaba cambiando rápidamente. La piel de alabastro bajo sus manos apretadas comenzó a sentirse extrañamente áspera, escamosa, dura como la coraza de un reptil. El embriagador olor a jazmín nocturno fue sofocado brutalmente en cuestión de segundos por un hedor insoportable, nauseabundo, a carne chamuscada, azufre concentrado y muerte antigua. El pánico lo golpeó como un mazo en el pecho. Intentó apartarse, intentó empujarla con todas las fuerzas que le quedaban, pero los brazos de Lilith, que hace un momento parecían delicados, eran ahora tenazas de hierro negro e irrompible que lo aprisionaban contra su cuerpo mutante. No. No. Por Dios, no. Murmuró Mateo con terror absoluto contra la boca de la criatura. La enorme figura se separó de él apenas 1 milímetro. El rostro perfecto de Lilith se había derretido grotescamente como si fuera cera caliente acercada al fuego. Ya no había labios seductores y carnosos, en su lugar, se asomaba una mandíbula descarnada y pálida, erizada con dobles hileras de dientes afilados como agujas aserradas. Sus hermosos ojos ámbar ahora eran 2 pozos negros y vacíos, cuencas abisales de las que emanaba un humo negro, denso y asfixiante. Las finas manos que hace un instante acariciaban su cuello terminaban ahora en garras kilométricas y afiladas que se hundían lentamente en su carne, perforando su piel, extrayendo gruesas gotas de sangre que comenzaron a manchar rápidamente su inmaculado alzacuellos blanco. «Dijiste explícitamente que me deseabas, Mateo», dijo la entidad. Su voz ya no era la de una mujer seductora. Era una cacofonía horrenda, un coro superpuesto de 1000 voces agonizantes y demoníacas que no resonaban en el aire de la iglesia, sino directamente dentro de la caja craneal del sacerdote, haciéndole sangrar los oídos. No puedes rechazar el regalo del abismo una vez que lo has probado y aceptado por voluntad propia. El pánico más absoluto, primario y puramente animal se apoderó del clérigo. Miró a su alrededor con los ojos desorbitados buscando salvación, gritando interiormente por piedad. Pero la capilla misma se había transformado. Las velas del altar se habían tornado de un color rojo sangre enfermizo, proyectando sombras imposibles. Los santos pintados en los enormes vitrales ya no miraban al cielo con devoción, sus rostros estaban contorsionados en muecas espantosas de dolor y depravación. Sus ojos de cristal parecían derramar lágrimas de sangre espesa que resbalaban manchando los muros sagrados del monasterio. Y lo más aterrador,
La gran talla del Cristo crucificado sobre el altar mayor había girado físicamente su cabeza de madera policromada, mirándolo directamente desde la cruz con una expresión de absoluto desprecio y condena eterna. Estaba completamente solo. Estaba irremediablemente condenado. La gigantesca criatura que alguna vez pareció la mujer de sus sueños hundió sus sucias garras aún más profundamente en los hombros de Mateo, desgarrando la sotana y la carne, tirando de él violentamente hacia el suelo de mármol frío. Tu alma es tan deliciosa, sacerdote, tan frágil y suculenta. Resististe durante mucho tiempo, te mantuviste puro, y eso es precisamente lo que hace que tu caída sea un manjar digno de los reyes del inframundo. El drama de su alma perdida y mancillada estalló en un grito silencioso que le desgarró las cuerdas vocales. Mateo comprendió en ese fatídico momento la gran mentira de la humanidad. Supo que el infierno no era un lejano lago de fuego hirviente al que uno era arrojado como castigo después de morir. El infierno era una elección consciente en vida. El infierno era sucumbir al instinto básico, abandonar la razón y el espíritu por la carne, y darse cuenta, un segundo demasiado tarde, de que el objeto de tu deseo era, en cruda realidad, tu propia y espantosa perdición encarnada. La entidad monstruosa se abalanzó sobre él, aplastándolo contra el suelo, ya no para besar sus labios, sino para abrir sus fauces y devorar de un solo bocado su cordura, su fe, sus recuerdos y su esencia misma. La luz de las velas rojas parpadeó violentamente y, con un último y espeluznante soplo de viento gélido que barrió la nave central de la iglesia aullando, se apagaron por completo. La oscuridad reinó suprema. En la negrura total de la iglesia cerrada, durante horas enteras, solo se escuchaba el horrendo desgarro de la tela sacerdotal, el sonido húmedo, viscoso y repulsivo de la carne cediendo, y los sollozos rotos y patéticos de un hombre que había vendido su eternidad celestial por una simple fracción de segundo de placer impuro. El frío invernal del monasterio volvió de golpe a la estancia, reemplazando el calor asfixiante del demonio. Pero ahora, ese frío glacial y sepulcral habitaba permanentemente dentro del pecho de Mateo. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del alba gris, los jóvenes novicios del monasterio encontraron la inmensa puerta principal de la capilla abierta de par en par. El fuerte viento nocturno había metido un torrente de hojas secas, ramas y polvo que llegaban hasta los pies del altar mayor. Al acercarse temerosos al área del confesionario, notaron que un olor rancio a azufre quemado y carne podrida todavía impregnaba fuertemente la madera tallada, sutilmente mezclado con un leve, casi imperceptible, rastro de perfume de jazmín. El padre Mateo no estaba muerto. Físicamente, su cuerpo seguía allí. Estaba de rodillas frente al sagrario cerrado, con la cabeza gacha, inmóvil, en una postura que simulaba estar rezando fervientemente. Pero cuando el anciano padre superior se acercó temblando para tocarle el hombro y preguntarle qué había pasado, la figura arrodillada se giró lentamente hacia ellos. El hombre que los miró ya no era el padre Mateo. Su cabello, oscuro la noche anterior, se había vuelto completamente blanco, del color de la ceniza fría. Su rostro estaba demacrado, envejecido décadas en una sola noche. Pero fueron sus ojos los que hicieron gritar de terror a los novicios. Sus ojos, antes llenos de piedad, compasión y luz, ahora eran dos perfectas esferas de vidrio oscuro y sólido. Estaban completamente vacíos, desprovistos de iris y pupila, y desprovistos de cualquier rastro de humanidad o alma. No parpadeaba. Su pesada sotana estaba horriblemente desgarrada en la zona del pecho, y sobre su piel mortalmente pálida, justo sobre el corazón, se dibujaban gruesos y profundos surcos negros. Eran inconfundibles marcas de garras dispuestas intencionalmente en forma de una cruz invertida perfecta, cuyas heridas supuraban lentamente un líquido oscuro, espeso y putrefacto. El ente que habitaba a Mateo no pronunció ninguna palabra. Solo esbozó una sonrisa torcida, antinatural y profundamente escalofriante, mostrando unos dientes que parecían sutil pero innegablemente más afilados que el día anterior. Cuando el Padre Superior, llorando de puro terror,
Alzó un crucifijo de oro frente a él ordenándole retroceder en el nombre de Cristo. El ser no se inmutó. No retrocedió. Simplemente, inclinó la cabeza a un lado y soltó una carcajada baja, gutural e inhumana que hizo vibrar violentamente los vitrales de toda la capilla. Una risa que sonaba a 1.000.000 de voces condenadas haciendo eco sincronizado en un abismo sin fondo. Mateo nunca fue llevado a un hospital psiquiátrico ni a un médico. Fue encadenado y encerrado en lo más profundo de las catacumbas secretas del monasterio de San Judas, en una celda de aislamiento de piedra sólida donde ni siquiera un rayo de la luz de la luna podía penetrar. Los altos mandos y los archivos secretos del Vaticano intervinieron rápidamente y sellaron el caso bajo la falsa y conveniente categoría de demencia severa y esquizofrenia repentina. Pero absolutamente todos los monjes que habitaban en el monasterio sabían la macabra verdad. Sabían perfectamente por qué, en las frías y tormentosas noches de noviembre, cuando el viento aullaba, no se escuchaban rezos piadosos proviniendo desde las catacumbas subterráneas. Solo se escuchaban los gemidos asquerosos de un éxtasis horrendo, carnal e impío, inmediatamente seguidos por los gritos desgarradores de un terror absoluto y eterno. El abismo lo había seducido en la oscuridad. Y él, en su debilidad humana, había respondido afirmativamente. Así que, dime, después de escuchar esto, ¿sigues pensando que el diablo es un ridículo monstruo rojo con cuernos que te espera escondido en una cueva con un tridente en la mano? Despierta de una vez. El mal verdadero, el terror real, no entra en tu vida derribando la puerta a golpes. El mal toca suavemente el timbre. Tiene exactamente el rostro de aquello que más deseas en este mundo. Tiene la melodiosa voz de tus fantasías más inconfesables, aquellas que te daría vergüenza contar. Estudia tus debilidades. Utiliza magistralmente tu soledad, tu curiosidad morbosa, tu hambre física y emocional. Se disfraza maravillosamente de placer, de liberación personal, de amor pasional y desenfrenado. Se sienta a tu lado en la cama y te susurra al oído que rompas las reglas, que no seas aburrido, que te atrevas a cruzar la línea prohibida, solo por esta vez. Que nadie se va a enterar. Y cuando finalmente cedes, cuando abres esa puerta mental y dejas entrar a la tentación en tu vida, te das cuenta de la horrible y aplastante verdad. Ese calor ardiente que prometía consumirte de pasión, es en realidad el fuego literal del infierno, lamiendo tus pies, preparándose para devorar tu alma para siempre. La próxima vez que sientas un deseo incontrolable por algo prohibido, una tentación repentina que te haga temblar, sudar y cuestionar todo en lo que crees que es correcto, ten mucho cuidado con lo que decides abrazar en la oscuridad de la noche. Puede que no estés besando a tu salvación o a tu alma gemela. Puede que, sin saberlo, estés sellando con sangre tu propio pacto irrevocable con el abismo. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia ha dejado una marca en tu mente, si has sentido un escalofrío recorrer tu espalda o si has mirado de reojo hacia la esquina oscura de tu habitación, no olvides mirar debajo de tu cama antes de intentar dormir esta noche. Suscríbete si tienes el coraje de enfrentar más verdades oscuras. Dale me gusta si lograste sobrevivir a este relato sin pausarlo, y déjame un comentario ahora mismo. Sé honesto contigo mismo. ¿Cuál es esa tentación en tu vida a la que sabes, en el fondo de tu corazón, que no podrías resistirte? Buenas noches. Y que Dios, si es que aún tiene el tiempo de escucharte, te proteja de tus propios deseos.